El programa de Susana Griso se ha vuelto a convertir en noticia en las últimas horas, tras haberse hecho viral la siguiente intervención de la periodista Ana Bernal Triviño. Como podremos escuchar a continuación, la periodista del Diario Público no duda en replicar con la siguiente contundencia el blanqueo hecho por la presentadora y el director del diario El Mundo, Joaquín Manso, a las palabras de la exvicealcaldesa de Jerusalén, Flor Hassan Naum. ¿Estamos hablando del derecho legítimo de Israel a defenderse o es algo más lo que está haciendo Tel Aviv? ¿Es algo más? Déjame, Flor, que pregunte a la mesa, porque no sé a qué nos conduce esta escalada bélica. No sé si está perdiendo... La complejidad de la que antes hablaba Elisa se expresa emotivamente en las palabras de la entrevistada. Es decir, lo que está transmitiendo ni más ni menos es que está en juego la propia existencia del Estado de Israel y por lo tanto también de sus habitantes. Con lo cual la respuesta no es tan sencilla. El conflicto es complejo, lo es, tanto es así que lleva más de 100 años sin resolverse. Ahora bien, al mismo tiempo tiene una explicación. La semana pasada ocurrió algo que nos permite dar una explicación general a lo que está sucediendo, que es el ataque directo de Irán sobre Israel. Es la manera que tiene Irán de señalizar como propio, primero el atentado terrorista del 7 de octubre, después los bombardeos de Hezbollah, también los de los hutíes de Yemen hacia los mercantes que pasan por hacia el Mar Rojo. Quiero decir, lo que está en juego, ni más ni menos, es la configuración del orden mundial. Lo que trata Irán de evitar es el acercamiento de Israel a Arabia Saudí, que para qué nos vamos a engañar, es ni más ni menos el orden mundial que conviene a las sociedades abiertas como la nuestra, porque Irán representa ni más ni menos que los intereses de Rusia, China y los suyos propios, los del autoritarismo global. Entonces, efectivamente, podemos discutir... La gente no se ha dado cuenta que estamos aquí en una guerra de civilización. Bueno. Israel solamente está en ese frente. Y el mundo se tiene que despertar y les digo... No, y evidentemente la autoridad moral de Israel y de las sociedades abiertas en esa configuración del orden mundial tiene que ver necesariamente con el respeto de la ley internacional. Pero cuando está en juego la propia existencia, no creo que sea sencillo. Claro, es que no es igual cuando estamos hablando de un Estado a cuando estamos hablando de las normas de una organización terrorista. A un Estado se le exige ese plus, insisto, democrático, que tú estás insistiendo. Yo lo único que, pensando, ¿no?, en la evaluación de este año, se supone que se empieza con la pretensión de acabar con Hamás y lo que se está acabando es con Gaza y con su población. La guerra, el derecho a defensa existe, pero es que la guerra también tiene normas y tiene unas normas del derecho internacional y ahí tenemos el ninguneo que por parte de Israel se ha hecho de la propia Naciones Unidas, incluso de su propio líder. Vemos cómo esto viene de muy atrás con anteriores resoluciones, porque más allá de ser un tema de religión, vamos a decir la verdad, es un tema de ocupación en el que ya en muchísimas ocasiones anteriormente Naciones Unidas, con ese derecho internacional, ha estado insistiendo en la retirada de los territorios ocupados. Hablamos de Gaza, pero tenemos que hablar de Cisjordania. Recordemos que en Cisjordania se está produciendo a día de hoy también ataques y también se está produciendo esa ocupación. Y un año después, lo único que tenemos es que no se ha acabado con el terrorismo, sino que lo que se ha extendido ha sido el terror. Y en este sentido, de verdad, lo único que pido es que se deje de instrumentalizar la realidad de muchas mujeres, en el caso de las israelíes que fueron secuestradas por parte de Hamás, pero también de la infinidad de mujeres que anteriormente estaban reflejadas, que habían sufrido la violencia sexual por parte del ejército israelí, no lo digo yo. Eso es una mentira y una calumnia. Lo dicen organizaciones de derechos humanos que lo han recogido desde Naciones Unidas a organizaciones de derechos humanos de mujeres. Eso está recogido por organizaciones internacionales de derechos humanos de mujeres que están allí, por no hablar de la situación en la que miles de mujeres bajo las bombas han tenido que enfrentarse en esta última etapa a tener que parir, a tener que dar a luz, algunas con abortos prematuros precisamente por la situación en la que están padeciendo, en la que ha habido niños sin incubadora, en la que se han atacado los hospitales, en la que se han atacado las escuelas y creo que, insisto, el derecho a defensa existe, pero también existe una proporción en ese derecho internacional.